Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a estas charlas con impacto positivo, un espacio creado en conjunto con la Cámara de Comercio de la Infraestructura, Cámara Colombiana de la Infraestructura en su seccional Antioquia. Vamos a darles 5 minutos para que las personas se terminen de conectar y daremos inicio a la charla. Bueno, nuevamente bienvenidos a este espacio.
Le recordamos que estas charlas con impacto positivo es un espacio creado en conjunto con la Cámara Colombiana de Infraestructura en su seccional Antioquia y es un espacio creado precisamente para fortalecer habilidades y conocimientos en el sector. El día de hoy estaremos abordando por qué subterráneo, elementos de diseño de conceptos de túneles. Nos acompaña Esteban Alarcón. Esteban, ex doctor en Ingeniería Geotécnica, máster en Ingeniería Geotécnica e Ingeniero Civil, ingeniero de túneles, geotécnico y de riesgos, con 20 años de experiencia general y 13 años de experiencia específica profesional aplicada en grandes proyectos civiles. En lo que respecta a la coordinación de equipos técnicos de campo y de oficina, diseño geotécnico, monitorización geotécnica estructural y una sólida experiencia en asistencia técnica en la construcción. Esperamos que este espacio sea enriquecedor para su conocimiento y que puedan fortalecer mucho más todas sus habilidades. Les recordamos que al final de esta sesión vamos a tener un espacio en el cual podremos resolver sus dudas, sus preguntas. Por lo tanto, les recordamos que las pueden ir dejando en nuestro chat o en la sección de preguntas. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén atentos de las futuras charlas que se vienen desarrollando y eventos que venimos realizando en paralelo. Sin más preámbulo, le damos una bienvenida a Esteban Alarcón. Y Esteban, este espacio es para ti y para todos nosotros. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a la Cámara Colombiana de Infraestructura, Seccional Antioquia y a la empresa Integral. Bueno, ¿por qué subterráneo? Para nosotros responder esta pregunta que le da título a la conferencia que tenemos el día de hoy, tenemos que tratar por lo menos algunos de los tantos elementos asociados a los procesos de ingeniería de concepto civiles y de túneles y por lo tanto civiles. Discutiremos dentro de nuestra agenda, incorporaremos los siguientes tópicos, hablaremos de los túneles en la era ambiental, hablaremos de los elementos de ingeniería de concepto, de algunos elementos de ingeniería de concepto, los más relevantes que podremos incorporar en el tiempo corto de esta presentación, algunos ejemplos de viabilidad, métodos, tendremos una discusión comparativa de los métodos convencionales, los cuales detallaremos un poco más adelante, y los mecanizados, las famosas TBMs. Y hablaremos finalmente del riesgo para luego tener una breve conclusión de la discusión que estamos teniendo el día de hoy. Entonces, bueno, hay una forma de dividir la era del hombre, no ortodoxa, pero usada por varios historiadores, que es muy conveniente para tratar de entender las eras de desarrollo de la ingeniería de túneles y por lo tanto de la ingeniería civil en general. Tenemos la era antigua, la era de la navegación, la era de las ferrovías y la era ambiental, sobre la cual vamos a enmarcar la discusión que tendremos el día de hoy. Esta era ambiental, ella empieza, como hito está bien identificado, empieza en la década del 60. Como precepto básico, la era ambiental define el siguiente paradigma. Habla de la necesidad de buscar la mejoría de la calidad de vida, esto con una reducción, con el menor impacto ambiental posible. Esto es algo que nos condiciona hoy en día más que nunca. Entonces, las obras subterráneas caen paradas bajo esta estructuración de este concepto. Bueno, el uso del espacio subterráneo minimiza muchos aspectos del impacto ambiental, veremos algunos ejemplos, pero además permite, al emplazar elementos de infraestructura en el subsuelo, destinar la superficie para aspectos nobles, del tipo que dan calidad de vida. Entonces, bueno,
Nosotros tenemos esta conceptualización del futuro muy distópica, muy hollywoodense, en la que hay un uso intensivo de la superficie, varios niveles, tenemos cada vez edificios más altos, pero además nuestros elementos de infraestructura de transporte están intensamente dispuestos en este espacio que ustedes logran ver ahí en esta imagen que ven en sus pantallas. Es decir, esta distopía hollywoodense, afortunadamente, no es lo que se está materializando. Nosotros estamos observando que nuestras ciudades tienden a buscar esto, ¿cierto? Esto es algo, hablando del confort y de esa sensación de bienestar que debemos construir en el ser humano. Nosotros estamos conceptualizando ciudades más parecidas a esta imagen que ustedes ven en este momento en pantalla, es decir, una recuperación de los cuerpos de agua y una integración del concreto necesario para nuestras obras de infraestructura con el verde y con el azul propio de esos cuerpos de agua, ¿cierto? Este tipo de ciudades es lo que nosotros en este momento como desarrolladores de infraestructura estamos conceptualizando. Es esto esencialmente lo que buscamos y esto es bien afín con estos preceptos o estos paradigmas propios del era ambiental que acabamos de discutir. Entonces, hay un asunto que marcó todo esto que estamos discutiendo y es todo el proceso de urbanización posguerra, post Segunda Guerra, asociado con el proceso de reconstrucción de las ciudades, principalmente europeas, esencialmente europeas, pero además con proceso, un fortalecimiento, un pulso, una intensificación de los procesos de industrialización de las ciudades y de la agricultura, lo que implicó procesos de mecanización, generando un fenómeno muy interesante, básicamente generando un éxodo rural porque el trabajo y todos los elementos de bienestar, las universidades y la educación, salud, etcétera, empezó a concentrarse en las ciudades y así como la oportunidad de trabajo y hablando particularmente de esta componente, empezó a faltar en el sector agrícola por estos procesos de industrialización y de mecanización, generando un éxodo rural, ¿cierto? Desde el campo hacia las ciudades. Esto quedó muy bien caracterizado en el estudio Hábitat 2, publicado, asociado a la conferencia Hábitat de la ONU de 1996, el documento Hábitat 2, corrijo. En ese momento se tenía caracterizado que el 10% de la población en la década del 50, cerca de digamos, asociado al inicio de esta etapa posguerra, cerca del 10% de la población humana vivía en ciudades. Una discusión, un documento publicado en el 96, ya proyectaba hacia el 2000, estaba casi en ese número, una situación en la que el 60% de la población humana estaría viviendo por ciudades, disculpen, en las ciudades, y una proyección en la que se estimó que el 85% de la población humana estaría viviendo en ciudades una situación estabilizada en un futuro próximo. Nosotros en este momento entendemos que ese futuro próximo es la década del 50 y esa década del 50 puede llevar a que esta estabilización llegue inclusive a algo próximo a un 90%. Es decir, nosotros estimamos que algo próximo al 90% de la población humana vivirá en las ciudades en la década del 50. Esto lleva a invertir en la mejoría de las ciudades. Entonces, básicamente tenemos estos dos conjuntos de paradigmas, los que surgen a partir de las conclusiones de la ONU y el estudio Hábitat y los preceptos del era ambiental. Esto se une para dar una solución obvia, que son obras subterráneas para problemas urbanos e inurbanos. Es una discusión que estamos empezando a tener, ¿ok? Entonces, hablando particularmente de las ciudades, esto es lo que lleva a concebir las ciudades de esta forma, ¿cierto? Elementos de infraestructura, algunos elementos de uso público, servicios públicos, es lo que vamos a detallar a continuación, puestos en subsuperficie
permitiendo destinar la superficie para vivienda, parques, espacios de esparcimiento y de concentración y de reunión humana, que es un aspecto muy importante. El paradigma, digamos, como estamos construyendo, la lógica que esto implica es esto que hemos concentrado en esta gráfica que ustedes ven en sus pantallas. Hablando del uso intensivo, de la intensidad del uso en espacio subterráneo, nosotros estaríamos en esta dirección que marca esta flecha. Es decir, lo que se busca es que, por ejemplo, proyectos hidroeléctricos, cavernas de almacenamiento de productos, de desechos, en general la minería, se desarrolle principalmente en subterráneo. Por supuesto que esto implicará obras complementarias en superficie, pero proyectos principalmente desarrollados en subterráneo, así como en el uso industrial, una destinación del espacio en superficie limitado. Un paradigma bien definido es la incorporación de la infraestructura de transporte. Se entiende que ciudades modernas, ciudades del futuro, deberán incorporar su infraestructura de transporte principalmente en subterráneo, dejando el espacio en superficie para vías y redes de bajo tránsito y permitiendo la materialización de este concepto que veníamos discutiendo. Los propios servicios públicos, ciudades modernas, organizadas, tienden a incorporar sus redes de servicios en subterráneo. Esto tiene muchas ventajas desde el punto de vista de mantenimiento. Por supuesto que, por ejemplo, infraestructura de iluminación deberá quedar en superficie. Algunos elementos son inevitables, pero inclusive la red de cables que alimentan esa red de iluminación, lo que se espera de ciudades modernas, un asunto que afea mucho a las ciudades, es la disposición de estas redes en superficie. El uso público será lo mismo, la concentración de seres humanos principalmente en subterráneo, por supuesto algunos espacios en superficie. Todo esto que acabo de discutir con el objetivo de los dos siguientes elementos: de permitir que la mayoría de las personas trabajen en superficie y vivan en superficie. Esto que ustedes ven aquí, este pequeño espacio que ustedes ven aquí de trabajo, son los ciudadanos sacrificados que terminan trabajando en todos estos espacios que vemos acá, ¿cierto? O sea, estos ciudadanos ellos deberán ser privilegiados, por ejemplo, permitiendo los procesos de jubilación más tempranos, etcétera, pero este grupo de ciudadanos será el grupo de ciudadanos que terminarán gerenciando, administrando, operando todos estos elementos de infraestructura que vemos aquí en subsuperficie. Entonces, bueno, ha habido tradicionalmente una serie de elementos que han dificultado tomar la decisión de una alternativa subterránea como una alternativa viable dentro de lo que normalmente hacemos los ingenieros, que es considerar un abanico de posibilidades para la solución de un problema. El primer grupo tiene que ver con los costos. Básicamente esto tiene que ver con la dificultad de previsión, con una tradicional dificultad de previsión de los costos asociados a un túnel. Esto es algo que naturalmente ha cambiado. Voy a dar un poco más de detalles a continuación. Lo mismo, una dificultad en la estimación del cronograma. Esto hoy en día lo entendemos como un riesgo financiero, ¿cierto?, asociado con sobrecostos del proyecto, pero además de cronograma que puede implicar lo primero. Un segundo grupo es la seguridad asociado a accidentes que ocurrieron principalmente en la era de las ferrovías y de manera moderna en la década del 90. Accidentes durante la construcción de la obra y accidentes durante la operación, lo que esencialmente nosotros entendemos que la principal amenaza es el fuego. Hoy en día podemos entender que son preceptos que hay que ver de manera matizada. Bueno,
por ejemplo, en relación a la operación, nosotros incorporamos redes en este momento muy eficientes de evacuación, pero además redes de contención de procesos de incendio en caso de presentarse. Básicamente lo que hacemos es incorporar galerías de evacuación, digamos, en la eventualidad del incendio, galerías de evacuación de vehículos y personas que permiten evacuaciones oportunas, minimizando el impacto, reduciendo el impacto propio de la materialización de esta amenaza que llamamos fuego. Esto está presente en todo tipo de proyectos. En Colombia nosotros estamos implementando este tipo de alternativas, soluciones de ingeniería de manera intensiva. Em, eh, y en relación a los costos, digamos, al riesgo propio de cronograma y al riesgo propio asociado a los sobrecostos, hay una serie de avances de ingeniería que nos permiten cambiar completamente ese panorama que era común en el siglo pasado. Lo primero es que nosotros tenemos un mejor entendimiento del comportamiento de las cosas, ¿cierto? De los túneles, del túnel integrado con el terreno, un asunto que los geotecnistas llamamos macizo, pero además con elementos puestos en superficie como edificaciones preexistentes y demás, y otro tipo de interferencia, por ejemplo, redes de acueducto, alcantarillado, etcétera. Esto básicamente hace que nosotros podamos tener un mejor control de los asentamientos y desplazamientos en general inducidos cuando los túneles, principalmente en ambiente urbano, y cuando los túneles tienen un efecto próximo en superficie, una condición que nosotros llamamos de túnel raso. Y una capacidad de evaluar de forma antecedente los potenciales daños inducidos. Ha habido una serie de avances tecnológicos que permiten eso. Eso nos lleva a tener obras más seguras, baratas y construidas en menor tiempo. Básicamente, la experiencia que yo he tenido, inclusive dentro de Colombia, es que los grandes atrasos en proyectos de infraestructura, por ejemplo, en nuestros proyectos de concesión tipo 4G, han estado asociados esencialmente a obras en superficie. O sea, nosotros hemos terminado, lo que se entiende normalmente es que nosotros terminemos dentro de los plazos establecidos y dentro de los costos o dentro de los sobrecostos establecidos, un asunto que tiene que ver con la forma de gestión del contrato y que tiene que ver con la forma en la que nosotros estamos incorporando el riesgo. Entonces, esto hace que en este momento sea muy poco probable e inclusive inadmisible, además, que nosotros tengamos, por ejemplo, accidentes fatales dentro de los túneles. Un ambiente de una obra civil, quien tiene experiencia con eso sabe que es un ambiente un poco caótico, y nosotros hacemos grandes esfuerzos para controlar, digamos, la eventualidad o la materialización de accidentes que puedan significar lesiones o pérdidas materiales y humanas, sin embargo ocurren. En este momento puede entenderse que lo más probable y por lo tanto lo aceptable es que nosotros logremos concluir la construcción de un túnel sin que ocurran accidentes fatales. Un asunto que mejora en todo esto, mejora en la reducción de la incertidumbre asociada al cronograma y en la reducción de la incertidumbre asociada a los sobrecostos, son las tuneladoras, principalmente las de cara presurizada. Estas tuneladoras nos permiten en este momento decir que no hay ambiente geológico geotécnico que sea restrictivo para la incorporación de un túnel. Todo lo contrario, las tuneladoras inviabilizan condiciones geológico-geotécnicas complejas o viabilizan condiciones en las que hay grandes interferencias, por ejemplo, edificaciones, cimentaciones de edificios propias, por ejemplo, ambiente urbano. Un asunto relevante es que nuestros contratos son mejores.
Nosotros entendimos, para no hacerles el cuento largo, que la forma como nosotros estamos haciendo los contratos fue uno de los grandes causales de los accidentes estos que yo les mencionaba en la década del 90. Nosotros hemos entendido que los contratos deben ser diferentes. Un contrato estándar de obra civil no nos sirve para proyectos tuneleros. Ellos deben ser adaptados básicamente, incluyendo formas de gestión eficiente de los riesgos incorporados. Entonces, al incorporar mejores contratos, nosotros hemos ayudado a materializar esto que les digo, y es el hecho de que en este momento no se espera que los túneles se salgan, tengan una desviación grande en términos de costos y de cronograma. Esta tablita que ustedes ven aquí es una tablita propia del Metro de São Paulo. Nosotros tenemos algunas propias aquí para Metro de Medellín y Metro de Bogotá. Estos valores pueden ser muy diferentes a esto que yo les estoy mostrando. Sin embargo, una óptica como la que ustedes ven en esta tabla es lo que es internacionalmente más aceptado y lo que es más común en la mayoría de los países, ¿cierto? Inclusive con circunstancias similares a la nuestra. São Paulo no es muy diferente a una ciudad como lo son nuestras ciudades, a pesar de sus 11 millones de habitantes o de 21 millones de habitantes en su área metropolitana. En general, el ambiente urbano es muy similar. Quien haya tenido la oportunidad de conocerlo estará de acuerdo conmigo. Entonces, esta tabla es una tabla propia de ingeniería de concepto. Es una tabla pre-CAPEX y pre-OPEX. Ella considera las obras en superficie como un referente, un sistema de referencia. Entonces, por eso que ustedes ven que la relación de costos en la tabla está marcada como 1, es decir, las obras en superficie es lo que naturalmente se ha entendido como el referente para evaluar la viabilidad de obras en elevado en superficie. Entonces, ustedes pueden observar que normalmente se ha concebido que las obras en elevado pueden costar hasta un 1.5 veces la obra en superficie. Eso es un número que ha cambiado exponencialmente. Los cálculos hoy en día hacen que esto sea 3 o inclusive 4 veces este factor que ustedes están viendo aquí. Es un asunto que vamos a ampliar a continuación. Y las obras subterráneas normalmente se han entendido que pueden incorporar con relación a este valor de 2.5 a 3 veces el costo de la obra en superficie. Bueno, esto que ustedes ven aquí es lo que denominamos cut and cover, y esto que ustedes ven aquí son métodos de excavación tunelero. Luego ampliaremos un poco esa idea. ¿Cuál es el asunto? Esta forma de concebir las cosas no considera varias cosas. Uno, no considera los costos de gestión predial, ¿cierto? Procesos de desapropiación o expropiación, llamémoslo de esa manera. El costo elevado en superficie impacta sustancialmente esto. También es una idea que ampliaremos a continuación. Ni en general la gestión de las interferencias. Propio tránsito, lo que eso impacta para una ciudad, ¿cierto? El impacto que tiene una ciudad, una reorientación o suspensión temporal del tránsito, pero además el impacto que tiene en el mediano y largo plazo, obras puestas en elevado y en superficie, y interferencias tales como redes de alcantarillado, etcétera, que es un gran asunto. Los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en este tipo de proyectos en ambiente urbano saben que es un gran asunto, inclusive en países en donde esto está muy bien localizado, muy bien mapeado. Además de esto que acabamos de discutir, o sea, esto para concluir, y algo que ampliaremos a continuación,
hace que esta tabla, digamos, tengamos que reconsiderarla. Esto lleva al punto que inclusive en un análisis de CAPEX y de OPEX lleve a que sea más viable incorporar la obra subterránea que en superficie o en elevado. Y esto es una apreciación que ha sido bien polémica en nuestro país, que sin embargo en otras latitudes es una discusión mucho más mucho más consolidada. Voy a ampliar un poco esto que acabo de decirles. Lo primero, algo que ya les dije, los costos de los espacios en superficie son cada vez más elevados, bueno, principalmente en regiones céntricas en ciudades. Bueno, entonces en ciudades estos costos crecen exponencialmente, hay un proceso de densificación por necesidad, pura y física necesidad, un proceso de densificación del uso del espacio en superficie y en elevado. Entonces nosotros vemos condiciones como estas que ustedes ven, ¿cierto? Edificios, cada vez un crecimiento, ¿cierto? En altura de nuestras propias ciudades. Un asunto comprobadísimo es el impacto negativo de las obras dispuestas en superficie en el ambiente urbano. Básicamente, lo primero que hay es un proceso de desvalorización de las regiones próximas a las obras en superficie. Esto incluye el elevado. Ese proyecto de desvalorización genera un cambio de uso. Y ese cambio de uso genera un proceso de desvalorización de las propiedades, bueno, inclusive de abandono de algunas propiedades. Nosotros aquí en la ciudad de Medellín, yo estoy ubicado en la ciudad de Medellín, vemos el impacto, pero también hay casos muy bien marcados en la ciudad de Sao Paulo, en varias ciudades de Estados Unidos. Esa imagen que ustedes ven a mano derecha es de la ciudad de Chicago. Un asunto que ocasiona estos grandes corredores de transporte en superficie son procesos de desagregación. Bueno, las ciudades se fragmentan, de alguna forma es difícil traspasar ortogonalmente, ¿cierto? Transponer ortogonalmente estos elementos de infraestructura generando procesos de desagregación. Y hay en algunas ocasiones, una pérdida de hitos culturales. Esto tiene que ver con esto que hablamos de los procesos de degradación de los espacios en superficie. Entonces, en los parques en los que se reunían nuestros abuelos, en los que se cogieron de la mano y se dieron el primer beso, no son los mismos parques en los que nosotros hacemos lo mismo, ¿cierto? En los que nosotros conocemos, sino personas y socializamos. Y esto genera una ruptura de la rutina y por lo tanto una pérdida de hitos culturales. Básicamente nosotros tenemos que con obras subterráneas pasa un efecto contrario. Con obras subterráneas, principalmente en zonas densamente ocupadas, se genera un efecto contrario o un proceso de valorización de las regiones próximas a las estaciones. Esto en mayor medida se da en un radio de 500 metros asociado a cada una de la estación. Ustedes tienen una distancia estándar, más o menos, por ejemplo, estaciones de proyectos metroviarios de 1 kilómetro, o sea, casi que de forma continua sobre el corredor propio de la línea de metro y en menor medida hasta 1 kilómetro. O sea, nosotros tenemos un impacto de valorización, ¿cierto? Esto no puede confundirse con procesos de valorización predial. Realmente lo que pasa es que hay un cambio de uso, esta vez positivo, hay un aumento en la densificación, pero hay un aumento también en el costo del metro cuadrado. Entonces, y por lo tanto hay un aumento en el tributo. ¿Okay? O sea, sí hay un aumento en recaudo tributario, pero no por cobro de valorización directo. Entonces, básicamente, para darles un ejemplo bien simple, lo que era una casa de 2, 3 pisos grande, ¿cierto? Ahora es un edificio con el metro cuadrado a $10,000. Bueno, entonces esto genera este proceso que acabo de explicarles. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que los costos del proyecto
no son solamente los costos directos de construcción, directos e indirectos, ¿ok? Debe incorporarse adicionalmente estos costos sociales. Bueno, veremos que hay una tercer componente que discutiremos al final de nuestra charla, pero en esencia, al nosotros concebir una fórmula simplificada como esta que ustedes ven en la pantalla, es donde nuestra tablita, esta tablita con estos asteriscos que veíamos a un par de diapositivas anteriores, se invierte. Esto aquí es un ejemplo muy notable que un corredor abandonado ferroviario en la ciudad de New Brunswick, en New Jersey. Esto es un corredor abandonado. Antes de abandonado ya empezó este proceso de degradación. Observen aquí edificaciones, ciertos elementos de infraestructura bien interesantes, completamente abandonados. Eso tiene que ver con ese proceso de degradación que yo les mencionaba. Observen cómo es la ciudad un par de cuadras o un poco más allá, ¿cierto? O sea, la ciudad es otra, que está próxima al corredor. Bueno, esto aquí es en Medellín, esto aquí es una zona, los que crecimos en Medellín sabemos lo que era esto. Esto aquí es próximo a la plazoleta Nutibara, próximo al actual museo, plazoleta del Museo Botero. Esta es la realidad de nuestra ciudad debajo del corredor del elevado de la línea de metro de Medellín. Esta foto de postal, yo he escuchado arquitectos, esto aquí queda un poco más al frente, está aquí la plazoleta, está el Museo Botero, esto aquí es un edificio que es un hito en nuestra ciudad. Esto para nosotros es postal. He escuchado a algunos arquitectos con una visión muy dura de esto. A pesar de que nosotros hemos sabido incorporar elementos de infraestructura muy interesantes, nosotros hemos logrado volver muy bonitos estos espacios. Por ejemplo, esta aquí es la estación Berrío con el parque asociado. Es una estación que a mi modo de ver es muy bonita. O sea, elementos de arquitectura incorporados son de un nivel muy elevado. Y sin embargo, los que vivimos en la ciudad sabemos que esto es una zona de riesgo social, ¿cierto? Usted, si se descuida en esta zona, lo atracan. Para que ustedes tengan una idea, los que no conocen Medellín, esta era la plazoleta donde estaba la antigua bolsa de valores de Antioquia. Por aquí estaban los edificios de banco, por acá está el edificio del banco, el cafetero. Esto es una zona comercial, podría ser fácilmente el metro cuadrado más caro de la ciudad, y en este momento no lo es. En estos edificios están parcialmente subutilizados, con un valor por metro cuadrado, y por ejemplo los arrendamientos muy degradados. Hay adicionalmente unas ventajas indirectas a las obras subterráneas. Uno es la economía de tiempo. Como ellas son más continuas y menos interferidas, ellas, por ejemplo, hablando de tiempos de transporte, ellas garantizan una reducción de los tiempos de transporte típicos de una ciudad. Esto implica una economía de energía, ¿cierto? Porque reduce el consumo de combustible. Por ejemplo, además, sistemas de transporte masivo de este tipo se alimentan principalmente con energía eléctrica, reduciendo el consumo de combustibles fósiles, pero además los sistemas en sí mismos ellos son más optimizados en términos de consumo de energía de cualquier tipo. Una economía de mantenimiento a largo plazo. Ellas en el largo plazo, esto afecta de manera muy interesante el OPEX. Inclusive en el mediano plazo esto empieza a ser notable, pero muy evidente en el largo plazo. Los elementos de infraestructura estar menos expuestos a elementos de intemperismo, y esto sí que sí en ambientes tropicales como el nuestro, los costos de mantenimiento son menores. Hablando de elementos de infraestructura como redes de servicio, etcétera, cableados eléctricos, de iluminación, de datos, etcétera, hace que ellos sean menos sensibles al hurto, reduciendo el costo de reposición de sus elementos cuando son hurtados. La obra de infraestructura, por lo tanto, digamos, en consecuencia de estos tres elementos que acabamos de discutir, ellos son más confiables, son más seguros, son más cómodos y más puntuales. Un asunto es que reducen el impacto ambiental de forma sustancial, básicamente por estos elementos que ya hemos discutido, y define lo que estamos buscando con los paradigmas del área ambiental,
permite priorizar el uso del espacio en superficie. Bueno, hay otros problemas que nosotros nuevamente tenemos que resolver. Un asunto es que el ser humano no se siente cómodo en espacios subterráneos. Eso es algo propio del ser humano. Bueno, esto hace que nosotros debamos manejar esto desde una perspectiva psicológica, haciendo que los espacios subterráneos se parezcan lo menos posible a un espacio subterráneo. Entonces ellos deben ser bien iluminados, muy bonitos, muy bien señalizados, y cualquier personal que opere en el subsuelo debe estar muy bien entrenado, porque las personas tienen que tener la percepción de seguridad. En el fondo es eso. Hay algunos ejemplos bien interesantes. Esto es Metro de Moscú, esto es una de las estaciones del Metro de Moscú, esto parece un museo, es algo, una galería de arte, es algo, un espacio muy bonito, nadie se imagina que esto es una estación metroviaria. Esto es línea Meteor en París, el Metro de París es referente en muchos aspectos. Uno de ellos es esto que ustedes ven es una cabina anti-suicidio. Esta cabina podría ser completamente cerrada, por ejemplo, para hacer control ambiental de la estación, ¿cierto? Esto es muy importante en ciudades con climas extremos, entonces esto permite climatizar la región. Y un asunto interesante de la línea Meteor es que esto que ustedes ven aquí es vegetación natural, y esto que ustedes ven es luz natural, puesto en superficie. Esto es una estación a 40 metros de profundidad, y aquí hay básicamente unos pozos con una serie de espejos que terminan dirigiendo la luz del día a la estación. Entonces esto parece una estación puesta en superficie, siendo una estación en subterráneo. Esto acá es Metro de Río de Janeiro, esta es la estación Arcoverde. Observen un ejemplo que les digo, desde el punto de vista de arquitectura, manejando la luz, de tal forma que las personas pasan por este espacio de manera desapercibida, sin entender que es un túnel de interconexión a la estación. De esto aquí es un pozo. Este espacio aquí hace parte de la misma estación. Esto que ustedes ven aquí es la roca tratada, pero es el macizo expuesto. Entonces observen cómo hay una orientación de la luz hacia esta región en donde las personas están. Entonces ellas pueden estar paradas aquí. Sobre esto tengo una anécdota. Una vez fui con unos amigos, estaba aquí, yo les digo, ustedes son conscientes que estamos en un espacio subterráneo, que esto aquí es la roca, y ellos no, o sea, ellos realmente como usuarios, ellos cayeron en la trampa de arquitectura. Bueno, en este asunto que buscamos, con manejos de elementos de arquitectura, hacer el ambiente, de tal forma que la gente se le olvide que está en un ambiente subterráneo. Unos ejemplos de viabilidad bien interesantes son los siguientes. Bueno, uno es el proyecto Stuttgart 21 en Alemania. Es un proyecto con un costo estimado de inversión de 3 billones de euros. Básicamente esto es la estación del metro. Esto es un metro disculpen, de un tren. Este es el tren de cercanía. Esto es una zona de importancia histórica y natural propia de la ciudad. Entonces, básicamente lo que está buscando el proyecto, es un proyecto que está actualmente en construcción, es enterrar esta zona de estacionamiento y de estación y convertir este espacio que ustedes ven acá. Estos son unos elementos históricos predispuestos. Implica el proceso, la incorporación de este proyecto inmobiliario simplificado con estos 3 bloques blancos que ustedes ven en esta parte, que estoy señalizando con el apuntador. O sea, además de recuperar el espacio de superficie, volverlo un espacio de superficie agradable para el encuentro de seres humanos, ¿cierto? El desarrollo de un proyecto inmobiliario. Vamos a ver cómo termina este proyecto inmobiliario entrando en el proceso de viabilización del proyecto. Entonces, básicamente, lo que se espera es que de estos 3 billones, el 40% se tenga como retorno, un 40% de estos 3 billones, básicamente, por la venta inmobiliaria de este proyecto que les di. Un 20% en reducción de costos de operaciones y aumento del tránsito por elementos ya discutidos, y un 40% de inversión de fondos públicos para apalancar el proyecto y garantizar el cierre financiero. Sin embargo, en términos tributarios asociados a el recaudo de este proyecto inmobiliario y en general el impacto en términos de reducción al impacto ambiental, se espera un rédito de
al final un ingreso de 5 billones, es decir, un rédito de 2 billones. Lo que les quiero decir es que implementando el proyecto, invirtiendo, no solamente se soluciona el problema de infraestructura, el problema de degradación de la región urbana, el problema ambiental de operar la línea en esas condiciones, sino que además se obtiene un rédito de 2 billones. Esto es un banner del proyecto terminado. Estas chimeneas son chimeneas que garantizan que llegue luz natural a la zona de la estación, y este sería el proyecto terminado. Aquí está en este momento, se espera, realmente estos son fotos de finales del año pasado. Esto se espera que el proyecto en este momento está marchando súper bien, que esté listo y en operación en diciembre del 2025. Un ejemplo bien interesante también es la arteria central de Boston. Esto acá era el corredor de la arteria central de Boston antes del 2022, del 2002. Aquí fue la estructuración del proyecto. Básicamente lo que se buscó fue enterrar este elemento de infraestructura, recuperar esta zona, poner una serie de parques, un parque lineal, unas vías de bajo tránsito y la incorporación de unos nuevos, la recuperación no solamente de los edificios preexistentes de importancia arquitectónica algunos, sino la incorporación de unos nuevos elementos digamos, de infraestructura. Esto aquí es una foto de la región como era en el 2002, esto aquí ya en el 2007, una aproximación. Estos árboles hoy en día están mucho más crecidos, esta zona boscosa mucho más desarrollada. Los números de la arteria central de Boston son los siguientes, son muy interesantes, ¿ok? Se pasó de un aumento de la capacidad de tránsito de 80.000 vehículos por día a 250.000. Adicionalmente, una disminución del tiempo de embotellamiento de 10 horas para 2 horas diarias, ¿ok? Esto es muy importante. Ustedes pueden hacer el cálculo de lo que esto implica para la sociedad, considerando el Producto Interno Bruto per cápita, el número de habitantes que están normalmente en un trancón y el número de horas. O sea, esta reducción es muy, muy, muy relevante, ¿vale? Una reducción de la polución del aire en un 12%, una economía en asuntos de operación, pero además en combustibles para la ciudad de 0.5 billones por año, un 75% del área en superficie transportada en parques, y se estimaba, sin embargo, un costo, esta obra tuvo un pequeño atraso, se estimaba un costo de 12.5 billones reportado al final en el 2007 en 14.6, ¿vale? Una operación prevista en 2004 y una operación final en 2007. Esta primera década del 2000, realmente la década del 90 fue una década que definió muchos paradigmas, uno de ellos el aspecto contractual que les decía. En una fase bien inicial de eso, observen estos números, son bien interesantes, hoy en día son mucho mejores. Entonces, bueno, hablando de métodos constructivos de túnel, les voy a dar un ejemplo. Los túneles en suelo no es muy diferente para túneles en roca, digamos, hay elementos equivalentes en túneles en roca. Es esto, nosotros tenemos estructuras, disculpen, obras a cielo abierto y métodos tuneleros. Entonces, esas obras a cielo abierto, subterráneo, nosotros normalmente lo llamamos cut and cover. Tenemos cut and cover convencionales o invertidos y un tipo de tecnología implementada en el mundo, que son los túneles inmersos o sumergidos. Vamos a tener un buen ejemplo en la región con un túnel que va a interconectar la ciudad de Santos con la ciudad de Guarujá en el estado de São Paulo, en Brasil. Y hablando de métodos tuneleros, tenemos algunos que llamamos especiales de travesía, la excavación secuencial y las tuneladoras, sobre la que voy a enfocar buena parte de mi charla. O sea, hablando de método a cielo abierto, esta es la cara. Ellos son bien intensivos en el uso del espacio en superficies. Ellos tienen una interferencia enorme, por lo tanto, ellos no son tan eficientes en la desdensificación del proceso de gestión predial. Bueno, o sea, ellos por lo menos en la región de las estaciones, sí que sí en el túnel, por ejemplo, aquí este es el caso de una estación de Metro de São Paulo.
se reduce, pero en la zona de la estación inevitablemente usted tendrá que ocupar por lo menos parcial, por un tiempo determinado este espacio en superficie. Esto es gestionado parcialmente cuando uno incorpora CUDA en QR invertidos, pero es una situación claramente complicada, que se complica aún más cuando nosotros estamos en condiciones como esta. Observen situaciones de gran interferencia, por ejemplo, de redes preexistentes, pero además de elementos, cuerpos de agua o elementos de infraestructura ya predispuestos. Esta aquí es la cara de de un método secuencial. Básicamente, esto es una forma moderna de llamar el clásico NATM o método austriaco o nuevo método austriaco. Esta es la forma como de manera moderna estamos llamando eso. Lo llamamos o método secuencial o método convencional. Él consiste en secuenciar el proceso de excavación usando maquinaria convencional. Convencional entre comillas porque la herramienta principal es el jumbo, que es este que ustedes están viendo aquí. Lo que sí es que él implica procesos muy parcializados o muy secuenciados de excavación, lo que implica en esencia bajas productividades, sobre todo comparados con esto que tenemos aquí, que es una tuneladora de frente presurizada. Básicamente lo que hace una tuneladora de frente presurizada, una tuneladora en general, es industrializar el proceso de construcción de un túnel. Él puede incorporar elementos preconstruidos como estas dovelas y estos que terminan construyendo estos anillos que ellos terminan, para resumirles, empezando a trabajar muy rápidamente luego el proceso de excavación. Esto que ustedes ven aquí es un escudo y esta que ustedes ven aquí es la cara de corte. Particularmente, la que le estoy mostrando es el de una tuneladora de frente presurizada. Recuerden que yo les dije que esto era uno de los elementos tecnológicos desarrollados que más garantizan la reducción del impacto, pero además la optimización de los costos y el cronograma. Estas máquinas básicamente incorporan aquí algún tipo de fluido. Este fluido garantiza, digamos, se le imprime una presión a esta que es llamado de cámara. Entonces, con una presión de cámara se contrarrestan los empujes propios del terreno y con el escudo también. Y entonces luego observen que el anillo, el sistema de soporte, él es excavado dentro del escudo. Cuando el anillo sale, es decir, cuando entra en contacto con el terreno, él está dispuesto, él está preparado para resumir cualquier tipo de carga. Entonces, este tipo de elementos de infraestructura, perdón, de desarrollo tecnológico es un elemento importante que nosotros tenemos que incorporar en nuestros proyectos de desarrollo futuro. Ya lo estamos haciendo en Colombia, entonces les hablaré un poco de eso. Viabilizan principalmente la construcción de túneles en cualquier ambiente geológico, geotécnico y en cualquier ambiente de interferencia, inclusive en el ambiente urbano. Está dependiendo, observen esto aquí es un tornillo helicoidal, básicamente esta es la región, no tendré oportunidad pues como de explicarles en detalle todos los elementos incorporados, pero esto aquí es una banda de transporte del material excavado, esto aquí es una cosa que llamamos cola, que en esencia tiene todos los elementos necesarios para el proceso de industrialización de la construcción del túnel. Esto aquí sería la zona presurizada y esto que ustedes ven aquí y que ven aquí es la cara de corte. Dependiendo de cómo hagamos nosotros esta presión de cámara, si lo hacemos con, con el propio material excavado y algunas emulsiones, nosotros llamamos eso EPB. Ellas son esencialmente concebidas para materiales finos. Este EPB viene del inglés Air Pressure Balance. Y para materiales gruesos granulares tenemos las máquinas del tipo slurry. Estas máquinas slurry ejercen la presión de cámara sobre un fluido premanufacturado, que es una mezcla de bentonita o de espumas orgánicas con agua. La cara de corte ya también puede ser predispuesta para excavación de suelo, que es esto que ustedes ven aquí, que son llamados de reapers, o para excavar rocas o bloques de roca, que para eso se usan estos elementos que ustedes ven aquí, que son llamados discos. Un asunto, una gran limitante de las tuneladoras es la variabilidad geométrica.
O sea, ellas no se adaptan tan bien a condiciones de variabilidad geométrica. Sin embargo, hay unos ejemplos muy interesantes, como estos que vamos a ver a continuación en Japón, en lo que, por ejemplo, vean aquí una región en la que nosotros tenemos un túnel de mayor diámetro, una región de menor diámetro. Entonces, esto es una tuneladora nodriza que al final termina excavando en este diámetro cuando tenemos la primera condición, y luego en la condición de menor diámetro, pues sale esta extensión, el hijo, ¿cierto? Esto es llamado tuneladora madre-hijo, sale el hijo y hace la excavación de menor diámetro. Vean aquí, por ejemplo, esto es un proyecto hidráulico ya materializado también en Japón, una condición en la que la tuneladora hijo sale lateralmente para alimentar la red propia del circuito hidráulico del proyecto. Aquí una tuneladora que optimiza un poco el proceso de excavación, pero además el proceso de gestión de las interferencias. Ella puede ponerse en esta condición o en esta condición. Esto es un túnel también ya construido en la ciudad de Tokio. Veamos alguna estadística que asienta un poco la respuesta mundial a todos estos elementos que hemos discutido. Esto que ustedes ven aquí es la línea 4, la línea 5, Lilas, en la que tuve la oportunidad de participar. Esto es un buen ejemplo de arquitectura. Esto lo hizo un colega mío llamado Santiago, de apellido Iraghi, y Samuel Iraghi. Y esta es la estación Moema. Esta es una región densamente ocupada de la ciudad. Entonces miren la estadística del Metro de São Paulo, cómo ha ido. Aquí no están las líneas más recientes, está hasta donde nos permite, por ejemplo, la que les mencioné, la que nos permite construir la estadística. Entonces nosotros tenemos de la línea más reciente, la más vieja. Aquí hay asuntos particulares que definen esta estadística. Entonces de una longitud total, estamos aquí de 20.2, por ejemplo, la línea azul, que es la más antigua, de 20.2. Un trecho subterráneo hecho principalmente con Coudencover, y 4 kilómetros hechos con alternativas tuneleras del tipo secuencial. La línea verde de 16.7 kilómetros, 16 en subterráneo, 8.9 Coudencover, y aquí ya 15.8 con métodos tuneleros también Coudencover. La línea roja de 27.9, 5.8 en subterráneo, 4 de los cuales 4 puntos en Coudencover. Esto particularmente porque la línea roja va paralela al río Tieté, que así como en el caso nuestro. O sea, el problema no es, nosotros no podemos volvernos fanáticos de una óptica, ¿cierto? Es incorporar la tecnología tunelera cuando sea apropiado incorporarla, ¿cierto? Entonces, una zona de baja densidad de ocupación en superficie, además un corredor natural de interferencia, que es el propio río, así, tal y como lo tenemos nosotros en la ciudad de Medellín. La línea amarilla, ya una línea moderna hecha con todos los preceptos en área urbana, esencialmente, con todos los preceptos ya discutidos dentro de esta conferencia, de 12.5 de longitud total, 12.5 en trecho subterráneo y apenas 0.4 en Coudencover, algunas estaciones. Básicamente, buena parte de las estaciones incluso se excavaron como galería usando métodos tuneleros. Entonces, la estadística es esta, construido hasta el 2001. Esto es una estadística del Metro de São Paulo que se extiende a muchas ciudades alrededor del mundo, en superficie 29%, en elevado un 13%, con método secuencial 13%, con tuneladora 11% y con Coudencover 40%. Y esta es la naturaleza de la estadística de una línea metroviaria moderna, 12% método secuencial, algunas estaciones en esencia, 7% en Coudencover, donde es posible, donde no tenemos interferencia, y 81% con tuneladora. Y un ejemplo de Metro de Lima, línea 1 ya construida, toda en superficie, línea 2 y línea 4 siendo construida, la línea 2 tuvo una inauguración parcial, 21 de diciembre del 23, 5 estaciones de 27. Aquí una corrección, disculpen, 5 estaciones de 27, todas en subterráneo. La línea 3, diseño en este momento, considerando 28 estaciones completamente en subterráneo, 24 kilómetros de túneles. Y la línea 4, en este momento en construcción, el tramo 1, 8 kilómetros, se construye en paralelo bajo la misma concesión de la línea 2,
toda en subterráneo, por lo tanto sus estaciones también. En este momento Lima tiene, o sea, que es un gran referente local, empiecen a pensar de esa manera, 53 kilómetros en operación, 8 kilómetros en construcción y 28 kilómetros en proyecto. Esta es la cara de un túnel en construcción usando un método mecanizado del tipo una TBM, ¿cierto? Esta aquí es la banda que les mostraba, por supuesto que hay ventilación, pero observen el ambiente de baja polución. Ellos están aquí instalando alguna iluminación, elementos, digamos, propios de construcción. Estas tuberías alimentan la máquina de alguna forma con agua a presión, presión de aire, etc. Red eléctrica. Pero esta es la cara y esto es una línea ferroviaria de construcción que termina llevando estas dovelas hacia la máquina para la máquina instalarla de forma automática. Entonces, hagamos una comparación entre la excavación convencional y la mecanizada, que en esencia, cuando hablamos de excavación mecanizada, es el uso de TBMs. Una ventaja de la excavación convencional que hace que nosotros convivamos con ella siempre, es decir, les anticipo, el balance ideal es incorporar todas las formas de solución de forma eficiente, ¿cierto? Mediante un análisis de viabilidad esencialmente económico. Entonces, sin embargo, una gran ventaja que tiene el método convencional o secuencial es la flexibilidad geométrica. Ella se adapta a arquitecturas complejas, todavía las máquinas no pueden adaptarse a esa condición. Entonces, por ejemplo, una estación excavada en subterráneo, aunque hay unos ejemplos en Japón en la que las máquinas ya están excavando por lo menos parcialmente las estaciones, lo cierto es que nosotros tenemos, lo normal es que nosotros lo hagamos, lo estándar es que lo hagamos con métodos convencionales, básicamente porque tenemos pozos de acceso, túneles de intercomunicación, estaciones, las estaciones además con grandes diámetros, como ustedes pueden ver, eso todavía es un gran limitante para las tuneladoras. Sin embargo, nosotros estamos en este momento incorporando tuneladoras de diámetros muy grandes. La más grande en este momento, no quiere decir que no haya mayores en proceso de manufacturación o de diseño. Es de un poco más de 17 metros de diámetro, creo que son 17.2 metros de diámetro, una tuneladora de la empresa Herrenknecht que fue usada para hacer una línea metroviaria en la ciudad de Shenzhen. Claramente, como veremos a continuación, la excavación convencional, permítame un momento, la excavación convencional ya es mejor para túneles cortos y en regiones en donde la mano de obra es barata, pero les cuento, esto hay que verlo con cuidado en Colombia. Nosotros ya no tenemos más situación, claramente sí comparado con el primer mundo, pero nuestra mano de obra no es tan barata. Hablando de las tuneladoras, ya genera un menor impacto en el macizo excavado, esto que les decía, el terreno alrededor del túnel, pero además en los elementos predispuestos como edificaciones. Bueno, una mejor calidad, básicamente porque el proceso es altamente industrializado, la seguridad es mayor, básicamente por lo mismo, elementos de control que nosotros tenemos del proceso de excavación, es menos caótico el proceso de excavación. Bueno, por lo tanto, el costo y los plazos son más garantizados. Veamos este gráfico para, ya estoy a punto de cerrar, bueno, otros 5 minutos. Veamos este gráfico, que es un gráfico publicado por el Dr. Sauer. Dr. Sauer nos muestra esto es una estadística que sirve para el Reino Unido, Europa Occidental. Ya les voy a explicar las variaciones en nuestro contexto. Básicamente considera esto que ustedes ven aquí son los costos asociados a excavación convencional y esto que ustedes ven aquí son los costos asociados disculpen, al revés. Esto que ustedes ven en naranja son los costos, la banda de costos asociados a los costos con tuneladora. Esto que ustedes ven son los costos asociados a la excavación convencional. Observen esta colita que ven aquí, esta colita tiene que ver con sobrecostos, reapalancamientos asociados a los procesos de excavación convencional. Básicamente el gran asunto es el apalancamiento de la máquina. Una máquina vale 25 millones alrededor
aproximadamente. Estos 25 millones, ahorita hay formas de negocios muy interesantes, financiaciones, periodos de gracia. Y estos son aquí empezaría el costo de apalancamiento propio del túnel. Entonces, básicamente se trata de viabilidad, de un asunto de viabilizar la máquina, y esa viabilización tiene que ver con el proceso de amortización, y eso básicamente tiene que ver con la longitud. ¿Okay? Entonces, en la estadística del doctor Sauer, túneles abajo de 1.6 kilómetros, claramente el método convencional es más barato. La máquina básicamente no se alcanza a amortizar. Sin embargo, hay condiciones, ambientes geológicos, técnicos complejos que llevan al uso de la máquina. Así sea, o sea, ya el método convencional ya no es el más barato, porque hay que tratar, inyectar, sobreinyectar, o sea, el proceso de excavación es tan complicado, tan complejo, y el riesgo de tener accidentes fatales es tan alto que termina viabilizando este tipo de proyectos. Hay una zona gris entre 1.6 y 3.2 kilómetros. Esta zona gris es una zona en la que hay que analizar particularmente las condiciones. Puede ser que quede más barato el método convencional que el método mecanizado, o viceversa. Y a partir de 3.2 empieza a ser claramente más barato el método secuencial, el método mecanizado, el uso de TMs. Básicamente, ¿por qué se logra esto? Porque mientras que nosotros estamos con productividades diarias, considerando dos frentes de entre 6 y 8 metros de longitud por día, con el método convencional, nosotros estamos con productividades de excavación con tuneladoras entre 35 y 40. Entonces, eso es lo que hace que termine balanceando la ecuación de esta manera. Quiero llamarles la atención en relación a esta colita. Esta colita es un gran problema, lo hemos vivido aquí en Colombia, inclusive para longitudes menores de lo que esta tabla está insinuando, pero aquí estamos más o menos como con 5 kilómetros, y es la necesidad de readquisición de equipos por desgaste. Entonces, el propio Jumbo, las máquinas como los dumper, que son los camiones que usamos para transporte de la rezaga, que es el material producto de la excavación, o las propias excavadoras, retroexcavadoras ya reforzadas para este tipo de ambientes, hay que readquirirlos, y esto no son cosas que uno consigue, o hacer procesos de mantenimiento pesado, incorporando piezas y máquinas que uno no consigue en home center. O sea, son máquinas que hay que pedir con anticipación, no son retroexcavadoras que uno va a Caterpillar y las compra en una semana. O sea, esto realmente tiene un impacto enorme. Es un gran asunto, ha sido un gran asunto en las horas que he tenido la oportunidad de participar aquí en Colombia. Yo he empezado a ver este fenómeno inclusive a partir de 2.5 kilómetros de longitud de excavación. Es bien interesante. Por supuesto que en un ambiente latinoamericano cambia, esta zona gris se extiende un poco, empieza un poco luego, por ejemplo, para Brasil empieza en 2 kilómetros y va hasta 4. Esos números brasileños en este momento pueden ser parecidos a los nuestros. Pero en México, por ejemplo, la zona gris va hasta el 5. Lo que nosotros tenemos que hacer como comunidad técnica es construir nuestro propio gráfico. Bueno, pero es muy posible, por mi experiencia les digo, que tengamos algo muy parecido a lo que tiene Brasil en este momento. Un aspecto importante es la gestión del riesgo. Debe incorporarse la gestión del riesgo, y esto es un elemento que debe estar presente en todas las etapas del proyecto, desde la etapa de diseño de concepto básico, de detalle, desde la licitación, negociación del contrato de adjudicación, desde la construcción y durante la operación, durante la construcción y durante la operación. Esta etapa de licitación a veces puede estar aquí, o inclusive de forma intermediaria entre esta actividad, para resumirles un poco la cosa. En términos generales, implica identificar riesgos en etapas primarias, recibir los riesgos en etapas posteriores, identificar nuevos riesgos, hacer la gestión de los mismos,
mitigarlos y controlarlos y entregarlos a etapas posteriores. O sea, yo los identifico en fase de diseño básico, los gestiono, los mitigo y los transfiero a la fase de diseño de detalle, sucesivamente para la contratación, etcétera, etcétera. Entonces, el riesgo debe ser expresado en términos de dinero, y eso no es mi opinión, pero también la de O'Reilly, Stobin y la de Skesen. Esto es un documento guía de la Sociedad Internacional de Túneles, este documento que ustedes ven aquí. Y esto básicamente porque el riesgo es una herramienta de toma de decisiones. Es decir, recuerdan en la fórmula de costo que habíamos hablado, debe incorporarse el costo del riesgo y debe hacer un análisis costo-beneficio. Y eso es un proceso cíclico, o sea, el riesgo es un elemento de toma de decisión. De esta ecuación, que es la ecuación más simplificada de riesgo, implica, como el riesgo es de expresión en términos de costo, este elemento adimensional significa que nosotros debemos expresar las consecuencias de todo tipo, incluyendo las sociales, en términos de dinero. Esto aquí es un ejemplo hecho en mi tesis de doctorado para la ciudad de Bogotá. Básicamente fue incorporado toda la información de la ciudad, hizo un proceso de modelación numérica, estadística, trabajo bien completo. Sobre esto hay una conferencia específica que yo hice para la Sociedad Colombiana de Geotecnia, hay una corta y otra larga de 1 hora y media, les recomiendo esa segunda. Y al final lo que yo tengo es que, cierto, identificarlo. Esto que ustedes ven aquí en rojo son las zonas de mayor costo por metro cuadrado. El costo de riesgo, ¿cierto? Entonces, unas consideraciones finales. Tenemos, hay un predominio de métodos convencionales en túneles cortos, condiciones variables y mano de obra barata, una flexibilidad, digamos, el asunto donde es necesario flexibilidad geométrica, este tipo de métodos son los que prevalecen. Predominio de las TBM en túneles largos en medios urbanos de forma general. Ellos garantizan un proceso más industrializado y por lo tanto un mayor control de todos los elementos. Hay una necesidad de la incorporación, lo recuerdo, la necesidad de incorporación de las metodologías de gestión de riesgo. Nosotros debemos enfocar nuestras discusiones más allá de la componente técnica en análisis de viabilidad, considerando todos los elementos, todas las formas y todas las alternativas de solución. Bueno, esto implica un desarrollo del conocimiento y de la tecnología. O sea, la pregunta es, ¿nosotros qué estamos haciendo como sociedad técnica? ¿Cierto? Que nuestras empresas que están haciendo para adaptarse a estas necesidades tecnológicas que les estoy resaltando en esta presentación. Nosotros tenemos que garantizar asociaciones y procesos de transferencia de conocimiento y nosotros mismos debemos incorporar profesionales con experiencia en este tipo de cosas. Bueno, la asociación comercial y técnica es un primer paso muy interesante. Esto implica, exacto, que nosotros nos preparemos para esa transición, para incorporar de forma eficiente todas las formas. Bueno, y lo primero es dar el primer paso. Lo estamos dando. Línea 2 de Metro Bogotá va con alternativa, usará TBM, además una TBM del tipo es Lorry. Disculpen, una EPB. Línea 3 de Metro Bogotá también está considerando este tipo de tecnología. Las líneas que están en este momento con algunas fases de diseño concluidas de Metro de Medellín también están considerando excavación mecanizada. Por ejemplo, la línea S, que es la que irá por en la ladera oriental, conectando Caribe con Aguacatala, y que pasará por la línea oriental, Poblado, etcétera, incorpora ya ese tipo de tecnología. Muchas gracias. Disculpen, me pasé un poco el tiempo. Esteban, muchísimas gracias por tu charla. De verdad que abre la perspectiva a unos escenarios muy particulares y de gran interés para la industria. Esperamos que todos hayan podido disfrutar y adquirir nuevos conocimientos. Les recordamos que a través del chat vamos a estar respondiendo las preguntas que nos han ido dejando. Entonces, si tienen dudas, preguntas, por favor las pueden escribir en el chat de esta reunión. También en el mismo chat les vamos a dejar una encuesta para que nos puedan dar su opinión acerca de la charla, cómo les pareció, cómo vivieron esta experiencia. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta. Acá nos dicen, ¿el gráfico de Sauer se aplica de alguna manera a nuestro contexto colombiano? Sí, plenamente. O sea, hay que hacer algunas adaptaciones y como les dije, debemos hacer
nuestro propio gráfico, pero todo indica que nuestra zona gris empieza entre 2 y 4 kilómetros, es algo que yo he podido evidenciar como ingeniero. Los proyectos en los que he participado, sobre todo de acompañamiento durante construcción, y claramente lo he visto en nuestros túneles muy largos. Ellos debieron haber sido excavados con método mecanizado. Hay una situación particular. Es verdad que o sea, ellos tienen estadísticas mejor en Brasil, y particularmente Metro de São Paulo, que es un referente técnico dentro del país. Ellos tienen estadísticas muy bien construidas, así como la del Dr. Sauer, y propias, particulares, adaptadas a su condición particular. Es verdad que allá los salarios son más altos que los nuestros, en algunas áreas puede ser hasta del doble, pero el peso colombiano está más fuerte, aproximadamente un 30% con respecto al dólar, que el real. O sea, yo creo que esos números nos servirían como un buen arranque, pero claramente tendríamos que construir nuestros propios gráficos, teniendo en cuenta CAPEX y OPEX, además. Perfecto, Esteban. Bueno, por acá tenemos una pregunta, realmente tres preguntas en una, pero vamos a iniciar como con esta parte y nos escribe Juan, nos dice, ¿por qué no se implementa de manera suficiente la distribución subterránea de los cableados eléctricos domiciliarios y de qué manera esta práctica podría aportar al aprovechamiento de los espacios subterráneos en un contexto urbano irregular como el de Medellín? Esto sin tener en cuenta todos los limitantes pues, técnicos o políticos que se puedan presentar. Bueno, lo primero es que se está enterrando buena parte de la red eléctrica en nuestra ciudad. El aspecto topográfico es una condición que hay que gestionar, pero no es esencialmente un limitante. No solamente la red eléctrica, por ejemplo, la red de alcantarillado, nosotros estamos estamos repotenciándola. Esos son proyectos esencialmente de empresas públicas de Medellín, y de forma muy eficiente, y lo estamos haciendo con el uso de tuneladoras de pequeño diámetro. O sea, si es suficiente o no, yo diría no es suficiente por por la complejidad del problema, ¿cierto? Lo cierto es que llevamos por lo menos una década tratando de solucionar el problema. Nosotros tenemos unas zonas urbanas muy bien manejadas desde el punto de vista de arquitectura, donde nosotros vemos que toda la infraestructura de servicios está enterrada. Una de ellas es nuestra zona del antiguo Palacio de Exposiciones, ¿cierto? Y en general las plazoletas conjuntas de la zona administrativa, del centro administrativo, plazoleta de empresas públicas y zona del Palacio de Exposiciones y el Teatro Metropolitano. O sea, hay otros corredores en los que lo hemos hecho. Es un gran desafío. Sí, a mí me gusta pensar de la siguiente forma. Me gusta entender que empezamos y que lo estamos haciendo bien, ¿cierto? Tal vez eso lleve a que estos procesos sean más intensos en el futuro y a que tengamos pues de transformación urbana en zonas menos privilegiadas como las que acabé de mencionar. Perfecto. Acá también nos hace una pregunta la misma persona. ¿Qué estrategias existen, eso en relación con los accidentes automovilísticos? ¿Qué estrategias existen para dar respuesta a los riesgos asociados con la transitabilidad vehicular en trayectos subterráneos? Okay. Lo primero es un sistema de monitoreo de tránsito muy completo. Esto normalmente hay cámaras, procesos de señalización dinámica en tiempo real, hay equipos, centros de operación destinados expresamente para eso. Lo segundo es que nuestras obras están predispuestas para el acontecimiento de un accidente. Ellas incorporan elementos de infraestructura, por ejemplo, de evacuación rápida,
Esto implica señalización, pero además infraestructura física destinada estrictamente para eso, hacia túneles de interconexión, hacia galerías de evacuación, por ejemplo. Eso es simplemente un ejemplo. Pero además, sistemas de control de incendio. Entonces, por ejemplo, en la eventualidad del incendio, nuestros sistemas, la estructura de un túnel está diseñado para soportar incendios de hasta 1000 grados Celsius. O sea, los túneles logran enfrentar una situación, una amenaza como esa, y que no se materialice el riesgo de colapso. Simplemente para algunos ejemplos. Bueno. Perfecto. Bueno, vamos a ir finalizando con las preguntas. Le recordamos que las preguntas que no alcancemos a dar respuesta en este espacio, vamos a tener a través de nuestras redes sociales, en particular en Instagram, en las historias, vamos a extender las respuestas. Pero entonces, para culminar acá, nos dice Robinson, ¿existe una norma o estándar para la instrumentación geotécnica durante construcción y en operación de túneles carreteros? Él nos dice que entiende que para cada proyecto y sus tipos de terreno se deben de calibrar los umbrales de alerta, pero no conoce una norma o estándar para la instrumentación geotécnica en pro de la prevención del riesgo. No la hay, desafortunadamente. Lo que sí es que de forma... A ver, esto normalmente se trabaja con manuales de diseño y metodologías sugeridas de diseño. Hay alguna documentación de la Sociedad Internacional de Túnel que toca este aspecto. Esto en el fondo tiene que ver con los procesos de gestión del riesgo, pero además activa subprocesos dentro de la construcción del túnel. Por ejemplo, un asunto que nosotros llamamos la estabilización de los instrumentos, que permite luego la instalación de los sistemas de soporte secundarios y sistemas de impermeabilización, además en orden inverso. Una buena noticia es que nuestras especificaciones técnicas normalmente están muy bien establecidas o establecen muy bien estos aspectos, en términos de densidad, tipología, etcétera. Bueno, yo quisiera recordar lo siguiente. Cualquier intento de estandarización por medio de una norma o de un manual de procedimiento es un mínimo minimorum, siempre estará por encima del criterio del ingeniero. O sea, un aspecto relevante es usar el bon sense, o sea, no perder eso, ¿cierto? Lo que nosotros como ingenieros consideramos que es lo apropiado. Desde el punto de vista de diseño, un buen input, por ejemplo, para definir los umbrales son los procesos de cálculo numérico. Entonces, de alguna forma, la estimación en condiciones de seguridad aceptables, ¿cierto? Que es lo que buscamos los ingenieros, la estimación de los desplazamientos radiales, que nosotros llamamos convergencia, en un túnel, en esa fase de cálculo numérico, esa estimación puede ser uno de los umbrales. Usted como ingeniero Robinson, que además conozco y sé que tiene buena experiencia, él tendrá que definir cuál, si es un mínimo, un máximo o algo intermediario. Bueno, pero el cálculo numérico, nuestra estimación de las deformaciones durante la fase de diseño o de los desplazamientos tiene que ser claramente un input de eso. Bueno, o sea, nosotros no podemos sobrepasar eso mucho, ¿cierto? No quiere decir que no podamos sobrepasar, pero no puede ser mucho, ¿cierto? Eso puede implicar procesos de recálculo, de refuerzo propio del túnel, etcétera. Puede activar en general algo que llamamos el método observacional. Dice Esteban, acá en el chat tenemos otro par de preguntas, internamente también nos hicieron otras, pero para cumplir con el tiempo vamos a finalizar. Como les decimos, vamos a tener un espacio en nuestras redes sociales para ampliar estas respuestas, entonces los invitamos a estar muy atentos, a seguirnos en nuestras redes sociales. En el chat ya tenemos los enlaces para que nos puedan seguir. Te recordamos que este es un espacio creado en colaboración con la Cámara Colombiana de Infraestructura e Integral S.A., un espacio que brinda un entorno de conocimiento y seguir fortaleciendo nuestras habilidades constantemente.
Nuevamente les recordamos que puedan diligenciar nuestra encuesta para poder conocer cuáles fueron sus percepciones y poder seguir fortaleciendo todas estas charlas. Esteban, muchas gracias por tu participación. Esperamos volver a tenerte en una próxima oportunidad y muchas gracias a todos los asistentes por estar en este espacio. Que tengan Con todo una el feliz gusto. tarde. Buenas tardes.